porque Ecuador reportó el primer caso de viruela del mono en Guayaquil. Esto, mientras que en Argentina, un buque ha sido puesto en cuarentena por la sospecha de un posible contagio. Vamos a verlo en la primera nota. Se mantiene la alerta por el avance de la viruela del mono en la región. Las autoridades sanitarias de Ecuador reportaron el primer caso de Mpox en la ciudad de Guayaquil. El paciente es un hombre de 34 años que se habría contagiado en un restobar y que ahora se encuentra completamente aislado en su domicilio mientras se recupera. Según el Ministerio de Salud, el paciente se infectó con la cepa anterior, que circuló en Ecuador en 2022 y que no tiene nada que ver con la actual variante que obligó a la Organización Mundial de la Salud a declarar la alerta sanitaria internacional la semana pasada. Mientras, en Argentina, un buque de carga fue puesto en cuarentena por un caso sospechoso de viruela del mono. La embarcación proveniente de Liberia permanece en el río Paraná, luego que uno de los tripulantes presentara erupciones en el pecho y la cara. Aunque el paciente permanece aislado, los demás ocupantes del buque fueron sometidos a pruebas y chequeos dispuestos por la Autoridad de Salud de Argentina, que redobló la alerta sanitaria e hizo un llamado a la gente a tener mayor cuidado y no automedicarse. Bien, hay que tener en cuenta que en el caso de Ecuador, sí, en el caso de Guayaquil, es confirmado que se trata de un paciente con la cepa que ya circula aquí en nuestro país. Okay. Es la cepa que nosotros conocemos, que dicho sea de paso, se lo hemos mencionado anteriormente, hay más de 70 casos aquí en el Perú de esta viruela del mono. Pero se refiere a la cepa que ya circulaba desde el año 2022, o sea, ya tiene 2 años aquí. En el caso de Argentina, todavía eso están determinando, es un paciente que estaba en ese buque de carga que llegó hacia Argentina, pero este paciente experimentó los brotes en la piel, la fiebre, todos estos síntomas, entonces él ha quedado aislado. La duda es que el resto de tripulantes de este buque carguero también están en observación porque no saben si pueden estar contagiados. Lógicamente, en ese tipo de embarcaciones hay que tener mucho riesgo porque estas personas pueden bajar, pueden ir a un bar, pueden ir a un centro comercial, etcétera, y contagiar a otra persona. Entonces, ahí es donde viene la precaución. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado, al menos la vertiente de la Organización Mundial de la Salud en Europa, que ve los temas europeos, ellos han descartado que eso vaya a producir una nueva pandemia, algo como el COVID, por ejemplo. Han dicho esto de ninguna manera va a ocurrir, en primer lugar, porque hay vacunas. Tienen vacunas, saben exactamente de qué se trata. Es una enfermedad que obviamente es visible. El contagio, tú lo ves, no existen asintomáticos. O sea, no te da viruela del mono y dices, no, yo tengo viruela del mono, pero no me ha dado nada. Entonces no tienes viruela del mono. Todos los pacientes que desarrollan esas enfermedades de brotes en la piel experimentan los brotes en la piel. O sea, no es que te sale uno. No hay aquel que no presenta síntomas, el asintomático. No existen asintomáticos para ese tipo de enfermedades eruptivas. O sea, todos manifiestan los mismos síntomas. Entonces, es visible, es notorio que una persona esté enferma. No como ocurría con el caso del COVID, que había personas que tenían el SARS-CoV, pero no mostraban ningún síntoma. Sí, alguna vez me pasó, conocían como los asintomáticos. Bien, no pasa lo mismo con la viruela del mono. En Europa han descartado que esto pueda generar una nueva pandemia. En primer lugar, como les contaba, porque hay cantidades de vacunas. Tienen vacunas, es una enfermedad notoria, visible. Sanitariamente están preparados para esta enfermedad. O sea, tienen hospitales preparados, etcétera. La gran preocupación es que esto pueda afectar a países donde todavía no hay vacunas. Entonces, lo que están planteando en Europa, aquí en el Perú, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha advertido que sí hay un lote de vacunas y que, lógicamente, están viendo cómo administrarlas de manera correcta, porque no se trata, al igual que en Europa, han descartado que se empiece a vacunar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía no sería prudente, no se necesita por el momento. Lo que han adelantado, por ejemplo, en el caso de España, es que probablemente empiecen a vacunar a las personas que por motivos laborales, etcétera, tengan que viajar a los países de alto riesgo. Por ejemplo, una persona que presta servicio voluntario médico en República Democrática del Congo. Te tienes que vacunar para poder ir. Estoy poniendo un supuesto. Pero eso está todavía en evaluación.